Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar con esta masterclass sobre el manejo del dolor. Libérate del dolor. Es un problema frecuente. Es un problema que nos genera, no nos ha generado muchos dolores y sufrimientos, tanto al que lo padece como a los terapeutas que los intentamos ayudar de alguna manera, ¿no? Voy a iniciar con una frase de Paulo Coelho. No puedes evitar el dolor, pero puedes elegir superarlo. El dolor siempre va a estar presente en la vida de todo ser humano. De hecho, si no existiera dolor, entonces no estaríamos vivos, porque el dolor es ese aspecto que nos permite darnos cuenta de nuestra existencia humana. Entonces siempre va a estar presente de una manera u otra. El dolor que vamos a trabajar acá o que vamos a hablar acá es un dolor ya patológico, es un dolor que limita la autorrealización como ser humano, que dificulta también, digamos, las actividades cotidianas, la incorporación en la sociedad, la comunicación con los demás, con la familia y, por supuesto, incluso muchas veces hasta las ganas de vivir. Entonces, ese es el dolor en el que nos vamos a concentrar en el día de hoy. Antes de hablar del dolor como tal, necesito aterrizar algunos conceptos necesarios porque la forma de tratamiento nuestra del dolor es según la medicina o lo integrativo. Entonces, vamos a ir aterrizando todos estos conceptos, ¿no? Lo primero es entender que el dolor es uno de los síntomas más recurrentes que existe. El 80% de las enfermedades cursan con dolor y la mayor parte de las personas sufren de dolor, porque el dolor no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma. El dolor es proporcional a la edad. Ustedes dirán, no, pero es que hay niños que tienen dolor. Sí, pero cuando se hacen estadísticas, se encuentra que las personas con mayor edad son las personas que presentan mayor cantidad de dolor. Entonces, eso lo quiero traer aquí a la mesa, sobre todo porque vamos a hablar en algún momento acerca de los motivos por los cuales las personas, mientras más edad tienen, más dolor presentan. ¿Ok? Existen obviamente clínicas especializadas en el manejo del dolor. Son clínicas que cobran mucho dinero que la persona está dispuesta a pagar porque no soporta vivir con dolor. Imagínense que ustedes tuviesen los recursos necesarios para poder liberar realmente del dolor y del sufrimiento a una persona. Si ustedes logran hacer eso, seguro que van a poder tener fidelidad entre sus pacientes, entre sus consultantes, y obviamente ellos son los que van a hacer la publicidad por ustedes. También, por favor, los que vayan entrando de una vez se van mutando, ¿ok? Bien. Entonces, los tratamientos, vamos a hablar de los tratamientos que existen para el manejo del dolor. Realmente, la medicina alternativa tiene muy pocas terapias que realmente logran manejar adecuadamente el dolor. Lo hacen a través del tiempo. El problema es que la mayor parte de las personas que tienen mucho dolor y que acuden con un médico, con un terapista, están acudiendo porque ya no soportan el dolor y ya no están dispuestos a seguir sufriendo el dolor, a seguir manteniendo ese dolor. Por lo tanto, acuden ¿a qué? A los fármacos, porque a la final el fármaco es eficaz, es altamente eficaz. No es eficiente, pero sí es eficaz, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento convencional del manejo del dolor,
Entonces estamos hablando de fármacos. Los fármacos que se utilizan para el manejo del dolor son de dos tipos. Los AINES, que son los medicamentos no esteroideos y que sirven para problemas de dolor crónico o problemas de dolor que no son tan fuertes. Voy a aclarar porque aquí yo sé que no hay médicos, no todos son médicos y no todos trabajan con la salud. Entonces, cuando hablamos de crónico o agudo, estamos hablando de tiempo, ¿ok? No de que si es muy fuerte o es muy suave el dolor, porque la gente tiene la tendencia a creer que si es agudo es muy fuerte y si es crónico no es tan fuerte, ¿no? Entonces, no, crónico es que tiene mucho tiempo con el dolor y agudo es que apenas le dio. Okay, entonces, se utiliza sobre todo para problemas más crónicos, donde el dolor no es tan severo. Para los problemas, para los dolores que ya son muy severos, por ejemplo, dolores por ciertos cánceres terminales, dolores que realmente son bastante fuertes, entonces ya cambia, ya no se trabaja con AINES, sino que se trabajan con diversos opioides. Sí, hay diferentes marcas en el mercado. Por ahí quienes vieron a Doctor House saben que él es adicto a uno de esos, pero realmente es lo que tiene, no hay más. El problema de los medicamentos convencionales para tratamiento del dolor es que si se está utilizando opioides, ojo, opioide es una sustancia que genera, digamos, seda el sistema nervioso de cierta manera. Por lo tanto, es considerado una droga, ¿sí? Y por lo tanto también genera adicción. Entonces, estos medicamentos pueden generar adicción. Pero el problema mayor es que así sean los AINES o los opioides, los medicamentos convencionales no resuelven el problema. Cada vez la persona tiene que utilizar más cantidad de medicamentos, más con mayor frecuencia, aumentar la cantidad de miligramos, porque ya no le hace y no le hace y no le hace. Entonces, el último recurso que tiene, por ejemplo, la medicina convencional es la operaciones. Las operaciones, ¿no? Por ejemplo, que le duele la rodilla por una con artrosis, pues le hacen, lo operan y pues tratan de aliviar el dolor de esa manera. Si la persona tiene una apendicitis, entonces pues obviamente lo opera, le quita el apéndice y la persona deja de padecer el dolor. Si la persona tiene hernias discales, pues le quitan la hernia discal y entonces ya es el último recurso que tiene la medicina convencional. Pero a nivel de dolor, quizás la debilidad más grande que tiene la medicina alternativa es para el manejo del dolor. Y por eso es que la gente continúa yendo con el médico convencional. Porque ya se sabe, con toda la información que hay en Internet, ya se saben las consecuencias que tienen el consumo de medicamentos, el daño hepático que genera, los costos que también son elevados. Entonces, pues genera una serie de problemas. ¿Eh? Entonces, otro aspecto acerca del dolor, entonces tenemos que el dolor es subjetivo. Es decir, el dolor depende también de la percepción subjetiva de quien la padece. Entonces, el dolor es un síntoma. Nosotros en medicina sabemos que hay dos tipos de aspectos que tenemos que evaluar para hacer un diagnóstico, los signos y los síntomas. Entonces, el dolor no lo puedo medir. El dolor es propio, es personal, es subjetivo de la persona. Por lo tanto, el dolor, al ser subjetivo, lo percibe una persona de manera diferente. Es decir, a lo mejor hay dos personas que están sufriendo un cólico renal, cólico nefrítico. Estas personas están en el mismo momento, en el mismo tiempo, sufriendo de un cólico nefrítico. Pero esas dos personas no presentan el mismo nivel de dolor. Las dos.
Por favor, Rocío, si puedes mutarte, porque yo intento mutarte y no me deja. Entonces, si puedes mutarte, te lo agradezco. Voy a intentar por aquí. No, no deja mutar, no sé por qué. Bueno, ya. Ok, muy bien. Entonces, estos son algunos antecedentes de lo que es el manejo del dolor. Bueno, antes de continuar, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque no hablamos de eso un poco, de la dinámica de esta clase. Va a ser de la siguiente manera. Si a ustedes en este mismo momento se les ocurre una pregunta que hacer, una sugerencia, un comentario, entonces para eso tenemos el chat. Ustedes lo pueden escribir. Eh, Gerardo me está apoyando en revisar todos sus comentarios y entonces me va a transmitir la información de cada uno de ustedes, ¿ok? Pero de todas maneras, después del término de cada bloque de lo que voy a hablar, voy a hacer, a permitir que ustedes puedan levantar la manita, les doy la palabra y ustedes pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder hablar del dolor, tengo que necesariamente hablar de lo que es la medicina o lo integrativa, tener esa base de sustentación. Pero para poder hablar de la medicina o lo integrativa también tenemos que tener claro lo que es un modelo médico, lo que es un modelo de medicina. La ruta para poder establecer un modelo médico y poder producir esas llamadas salud o prolongar la vida de una persona, tiene varios aspectos, tiene tres aspectos fundamentales. El primero es la concepción filosófica propia, es decir, tiene su paradigma propio. Cada modelo de medicina, eh, digamos, tiene que tener ese pensamiento de cómo se enfermó la persona cómo se enferman las personas. A partir de ese paradigma, a partir de esa concepción filosófica, es que surge el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Vamos a poner el ejemplo para que entiendan. Vamos imaginariamente a crear un modelo médico nuevo. Ok. En ese modelo médico, la concepción filosófica de de la producción de enfermedades es cuando se acercan a aparatos electrónicos, ¿no? Lo estoy inventando en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Si esa filosofía es de que la persona se enferma cuando se acerca a aparatos domésticos, entonces el tratamiento final va a ser, bueno, el diagnóstico va a ser investigar cuántos aparatos eléctricos tiene en su casa y si está cerca de ellos. Y el tratamiento sería pues alejarse de esos aparatos eléctricos. ¿Sí? De esa manera es como se gestiona un modelo de medicina. Ok, el diagnóstico también tiene que tener un diagnóstico propio y obviamente un tratamiento propio. El diagnóstico propio surge de la concepción filosófica de cómo se producen las enfermedades. Entonces, el tratamiento va a estar determinado por ese diagnóstico. Porque lo que se va a buscar es lo que se pretende eliminar. ¿Ok? Entonces le voy a poner un ejemplo. La medicina convencional piensa que los seres humanos nos enfermamos por noxas patógenas, que son agentes que están externos a nosotros y que llegan a invadirnos como virus, bacterias, hongos, entre otros, que generan diferentes cambios a nivel bioquímico, um, este, también a nivel fisiológico y que nos genera como resultado la enfermedad. Entonces, como tienen ese sistema de pensamiento, el diagnóstico obviamente va a ser que se busque a través de exámenes de laboratorio esas noxas patógenas, a través de rayos X, esa lesión. Bien, a través de resonancia magnética, las lesiones. Entonces, ese va a ser el diagnóstico que se llama diagnóstico nosológico.
Y el tratamiento, entonces el tratamiento va a ir dirigido a eliminar ese bicho, vamos a decirlo así, ¿no? Simplemente, o sea, si la persona tiene una infección porque tiene una bacteria, tiene un, no sé, por ejemplo, tiene una gastritis y tiene un Helicobacter pylori, entonces le damos medicamentos para combatir el Helicobacter pylori, no para tratar de eliminar la gastritis como tal, sino que se dice, si eliminamos el Helicobacter pylori, voy a eliminar la gastritis. O sea, esa es la forma de pensamiento de ese modelo. Pero, por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía tiene una concepción filosófica de cómo se enferma la gente muy diferente. Entonces, según la misma homeopatía, las personas pues se enferman porque tienen la energía vital está baja en diferentes órganos y estos pueden enfermarse. Entonces, la forma de diagnóstico es un diagnóstico de la revisión de aquella sintomatología que se pueda parecer al mismo medicamento con el que están tratando. Vamos a poner un ejemplo. Se ven aspectos no solamente físicos, sino también psicológicos, emocionales del individuo. Entonces, por ejemplo, no sé, pulsatila, bueno, es una persona que es débil, que la lleva el viento. ¿Por qué? Porque es una plantita que es así. Es una plantita de los prados que es así, se deja llevar y se mueve. Entonces, de esa manera es como ellos hacen el tratamiento. La medicina tradicional china, por ejemplo, la medicina tradicional china, la concepción filosófica es que cuando hay una enfermedad hay un desequilibrio a nivel energético, un desequilibrio del ki, en donde la energía, al ser desequilibrada, puede ser desequilibrada porque algunos elementos del planeta Tierra, pueden estar en desajuste. Entonces, hacen un diagnóstico de esos elementos para ver cuáles están desajustados. Y por último, entonces el tratamiento es tratar de corregir esa, digamos, esa disminución o ese aumento de algún elemento. Entonces, por eso ellos dicen que la persona se puede enfermar porque hay un, no sé, por ejemplo, hay un exceso de humedad. Entonces tiene rinitis porque tiene un exceso de humedad. Entonces ellos utilizan un tratamiento propio. El tratamiento propio de la medicina tradicional china es la acupuntura. Entonces, yo estoy aclarando esto porque yo sé que aquí hay muchos terapeutas y muchas veces como terapeutas aprendemos una técnica de tratamiento propio de un modelo de medicina, pero a veces por desconocimiento no aplicamos el tratamiento como debe de ser porque no entendemos la concepción filosófica que hay detrás de todo esto. Entonces, por ejemplo, el hecho de utilizar las plantas, que es un tratamiento propio de la medicina natural, y la utilizamos como si fueran fármacos. No se deben utilizar así. Igual la homeopatía, no se debe utilizar así. Entonces, lo aclaro para que las personas que son, no sé, acupunturistas, biomagnetistas, entiendan que no están hablando de una terapia y no de un modelo médico, que necesitan irse atrás, entender cuál es el modelo en el que ellos están trabajando para poder tener resultados mucho más impactantes, ¿ok? Entonces, bueno, esto me detuve un poco ahí porque ahora sí vamos a entender lo que es la medicina o lo integrativa. Sonará trillado. Ya muchos de ustedes saben lo que es el holismo, saben que es entender y también tratar, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, a la persona desde todas sus dimensiones. Si nosotros estamos conformados por un cuerpo material, un aspecto físico que es tangible, ¿sí? Que es medible, que lo podemos tocar, que lo podemos sentir. Pero también tenemos dos aspectos que no podemos tocar. Este es la mente.
¿sí? Las emociones, el cómo pensamos, el cómo vemos la vida. Y el otro aspecto es el aspecto espiritual, ¿sí? De trascendencia al ser humano, de relación con el Ser Supremo, entre otros. Entonces, traigo aquí el holismo porque la medicina holointegrativa tiene dos pilares fundamentales, ¿sí? El primero, que es el holismo, y el segundo, que es bueno, la transdisciplina o la integratividad, que permite esa integratividad. Entonces nosotros, al contrario de estar peleados o alejados de las diferentes técnicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, de los diferentes modelos, lo que hemos hecho es juntar lo mejor que hay de diferentes modelos. No manejamos todos los modelos, pero sí hemos tratado de tomar lo mejor que hay y desechar pues lo que no sirve. Por ejemplo, la medicina convencional, qué bueno, como ellos estudian el cuerpo humano, cómo analizan la parte anatómica, fisiológica, patológica, todo eso. Entonces, es increíble, es maravilloso. Por lo tanto, nosotros también lo incluimos en nuestras terapias o las terapias que hemos desarrollado. Entonces, ya saben, si algo de aquí no van entendiendo, no hay ningún problema, lo pueden ir escribiendo y con mucho gusto lo vemos. Bien, entonces, ahora sí, ahora vamos a entrar en tema. Vamos a ver ya desde el punto de vista holístico, realmente holístico, porque lamentablemente se habla mucho del holismo, pero no se aplica. Todo lo que consigo en internet sobre el holismo es espiritualidad, es muchas veces charlatanería, muchas veces eh, incursionan en aspectos oscuros, ¿sí? Que ni siquiera son terapias, porque se confunden los términos. Entonces, cuando hablamos nosotros del holismo no podemos entrar en términos religiosos, filosóficos, no. Entendemos la parte fundamental de lo que estamos conformados, ¿sí? Que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Em, entonces, entendiendo eso, obviamente tenemos que encontrar en el diagnóstico las causas fisiológicas, las causas emocionales y las causas espirituales que pueden estar produciendo el dolor. Entonces, en la parte fisiológica ya nos vamos a detener un poquito acerca de eso en una diapositiva. Vamos a ver que existen sustancias diferentes bioquímicas en el cuerpo que funcionan como switches que se pegan a diferentes receptores para el dolor. Nosotros tenemos receptores para el dolor en toda nuestra piel y en la parte interna de nuestro cuerpo también. Entonces, este tipo de sustancias lo que hace es que va prendiendo ese botón del dolor, ¿sí? Y vamos a hablar ahorita acerca de eso. En el aspecto emocional, no solamente existen causas que producen o que mantienen, sino que también aumentan la percepción del dolor, ¿sí? Puede ser que tengamos un dolor leve y yo lo siento como que es muy fuerte. Esto también tiene que ver con el aspecto emocional. Entonces lo vamos a manejar, lo vamos a ver también más adelante. Vamos a tratar, es decir, siempre vemos el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si el diagnóstico es que aspectos emocionales me generan el dolor, como el estrés, entonces mi tratamiento obviamente tiene que ir dirigido a combatir el estrés. ¿Bien? Entonces, tenemos el aspecto, en la parte emocional, el estrés, también existen memorias disfuncionales. Y existen dos tipos de memoria que quizás por eso es que se sigue manteniendo
el dolor. Ustedes sabían que aunque ya la persona se cure de una lesión, que ya no tenga ningún problema, aún así sigue manteniéndose el dolor. ¿Cuántas veces ustedes como terapeutas o los que no son terapeutas, seguramente a ustedes les ha pasado, a algún familiar, que ya han tenido una lesión de más de 10 años de antigüedad, de la cual ya no tienen, pero aún así siguen presentando molestias? Entonces, vamos a hablar de ese tipo de situaciones que son dos. Las memorias corporales, fisiológicas y las memorias ancestrales, porque hay dos tipos de memoria que pueden estar generando y aumentando y detonando ese estrés y volverlo crónico, porque podemos tener una lesión en alguna parte del cuerpo, no sé, tuvo una fractura, por ejemplo, y lo que debería de ser es que esa fractura se consolide, se sane y tan tan. Pero eso no es la realidad. Entonces la realidad es que quedan memorias alojadas que van generando un dolor, van aumentando dolor, y entonces convierten un dolor que puede ser, que pudo haber sido simplemente agudo, lo convierten en crónico. Y por último, también en la parte emocional, vemos que hay algunas emociones, valga la redundancia, que están también asociadas a la percepción del dolor y también al mantenimiento del mismo dolor. El miedo, la tristeza y la culpa son estas tres emociones que están muy asociadas con el dolor. A nivel espiritual, la persona que se aleja de la fuente divina, que se aleja de sus propios principios según su concepción filosófica, religiosa, porque aquí no estamos, ojo, no estamos hablando de religiones. Entonces vamos a poner que es la persona católica que ya más nunca volvió a ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Los domingos. O está la persona que se crió en el budismo y que más nunca tuvo relación con nada y que no quiere saber nada o que dice que se volvió atea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de cierta manera, el no creer en nada genera dolor, ¿sí? En el aspecto espiritual hay otras cosas también que hay que tomar en cuenta, como la falta de la misión en la vida, ¿sí? La falta de la misión en la vida nos desorienta y eso hace que nos concentremos más en el dolor. No produce ni lo detona, pero al concentrarse en el dolor, lo aumenta. Y obviamente sí lo mantiene. Entonces, estas son las diferentes causas de la generación, mantenimiento y percepción del dolor. Como ven, es de tipo holístico, porque yo no me enfermo mi codo, yo no me enfermo mi hombro, yo no me enfermo mi rodilla, yo me enfermo yo con todo lo que soy, completa. Bueno, nos vamos a detener entonces en el primer aspecto, que son las causas fisiológicas de la generación y el mantenimiento del dolor. Yo lo he querido hacer de una manera bastante resumida. De hecho, todo está muy resumido. Como ustedes ya saben que han hecho cursos conmigo, en los diferentes cursos amplío mucho más la información, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en el dolor. Entonces, el dolor a nivel fisiológico se produce por el aumento de un ácido graso se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se une a las terminaciones nerviosas y van a generar dolor. Ahora, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo puedo evitar eso? Bueno, resulta ser que el ácido araquidónico se produce en todos los tejidos de origen animal, incluyendo nosotros. Si nosotros producimos ácido araquidónico. El problema es cuando aumenta mucho o empezamos a consumir de manera exógena ácido araquidónico. ¿Cómo? A través de consumir alimentos de origen animal.
¿Por qué? Porque todos los animales en sus tejidos tienen ácido araquidónico. Ahora, ese ácido araquidónico, como lo dije anteriormente, se une a las terminaciones nerviosas eh, que, eh, que, digamos, están directamente encendiendo o prendiendo lo que es el dolor, esas fibras nerviosas del dolor. Pero es que el problema del ácido araquidónico es que no se queda aquí. Él no es que ahí produjo eso y ya, sino que genera una reacción en cadena. El ácido araquidónico produce prostaglandinas. Existen varios tipos de prostaglandinas. Las prostaglandinas que están implicadas en el procesamiento del dolor es la prostaglandina de la serie 2 o E2. Estas prostaglandinas son mediadores bioquímicos que van a actuar sobre las diferentes neuronas de la médula espinal y del cerebro y van a ampliar la percepción del dolor. Entonces el ácido araquidónico lo produce, la prostaglandina aumenta todavía más el dolor. Pero además de eso, producen tromboxanos y producen también leucotrienos. Sí, estas sustancias a su vez provocan dolor por ahora no es solamente por la médula espinal como en el caso de la prostaglandina, sino por los receptores periféricos. ¿Se dan cuenta cómo se va empezando a multiplicar este efecto de dolor? Y también provoca la sensibilización de los nociceptores. ¿Qué significa eso? Los nociceptores son los corpúsculos que tenemos en diferentes partes del cuerpo para poder percibir el dolor. Entonces, si estos corpúsculos son sensibilizados, significa que voy a percibir más rápido. Es decir, es como que me acorta la distancia y lo hago más suave. Me lo afloja con D4 y ya lo puedo encender más fácilmente. Bien. Las prostaglandinas, aquí un detalle muy interesante, es que las prostaglandinas, ellas se siguen produciendo aún cuando la lesión ya no existe. Ellas se siguen generando y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? La respuesta que les dan los investigadores es que tiene que ver con una hiperreactividad del sistema inmunológico. Todo el dolor también está mediado por el sistema inmunológico y también por el daño de la macrofunción de respuesta. Entonces, nosotros tenemos 5 grandes funciones en nuestro cuerpo. Una de ellas es la función de respuesta del organismo. Es decir, estoy respondiendo eh, de más, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en homeopatía hablan del dolor como un síntoma de exceso, ¿ok? Porque hay una hiperreactibilidad. Entonces, ¿pero por qué hay esa hiperreactibilidad? Porque ya ustedes, bueno, ya les acabo de decir que el sistema inmunológico también está involucrado en el procesamiento del dolor. Tiene que generar dolor para que el organismo despierte todos los mecanismos que tiene para resolver el problema, evitar una infección, entre otros. Entonces, eh, ¿por qué se sigue manteniendo ese dolor? ¿Por qué se siguen produciendo las prostaglandinas? Bueno, esto tiene que ver con una memoria fisiológica. Existe una memoria, el sistema inmune tiene memoria, ya se sabe. Y es por ello que cuando hay una cepa que es peligrosa y se le da un medicamento que no corresponde, esas cepas empiezan a mutar. ¿Para qué? Para que no la conozca el sistema inmune, porque el sistema inmune tiene memoria. Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos entender que hay dos procesos a nivel fisiológico, ¿ok? Uno que es mediado por diferentes sustancias que van a detonar esos puntos, esos focos de dolor específicos, ¿no? Que se llaman nociceptores. Y por el otro lado, entonces tenemos también el alojamiento de diferentes memorias. Pero ustedes dicen, bueno, pero ¿qué memoria? ¿De qué memoria está hablando Maricris? Bueno,
estoy hablando específicamente de memorias de todo lo que nosotros hemos vivido anteriormente. Cada vez que tenemos una caída, cada vez que tenemos una enfermedad, cada vez que tenemos un accidente, eso a nivel fisiológico. Pero a nivel emocional, entonces cada vez que tengo una ruptura, cada vez que pierdo un familiar, cada vez que me duele algo mucho, cada vez que me corren del trabajo, cada vez que creo que yo no voy a tener éxito, cada vez que me siento fracasado, cada vez que me siento frustrado, cada vez que me siento triste, entre otros. Esa parte mental también se aloja en nuestros tejidos y nos generan obviamente más cantidad de dolor. Y por otro lado, tenemos también la producción de citoquinas. Sí, las citoquinas están relacionadas directamente con el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, a través del sistema inmunológico puede haber una cascada de citoquinas, es decir, producir muchísimas citoquinas y estas van a actuar sobre esas fibras nerviosas sensitivas. También, al igual que las prostaglandinas, se siguen produciendo aun cuando la lesión haya desaparecido. ¿Sí? Y estas citoquinas van a permitir que se perpetúe el mantenimiento del dolor. Es decir, son las citoquinas las encargadas de que nosotros, de un dolor agudo, este dolor se vuelva crónico. Esto es a nivel fisiológico. Entonces, ya vemos que hay tres aspectos, digamos, fundamentales o causales del dolor, que hay un aspecto físico, que hay un aspecto mental y que hay un aspecto espiritual. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que tenemos que seguir? Esto va para los médicos, para los terapeutas, para los amas de casa, para todo. Ustedes pueden desarrollar un propio plan específico para resolver los problemas de dolor. Pero entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Como lo dije anteriormente, nosotros tratamos el dolor con los fundamentos de lo que es la medicina holointegrativa. Entonces tenemos una forma de hacer tratamiento. Para hacer tratamiento nosotros damos prioridad a algunos aspectos diferentes y esto los hemos englobado entonces en una pirámide en donde la base de la pirámide es el tratamiento fundamental primario para eliminar el dolor y luego vamos subiendo la escala hasta poder tratar con diferentes aspectos el problema. Entonces, esta es la pirámide de la terapéutica holointegrativa, que incluye el estilo de vida como base fundamental. Es decir, todas las enfermedades se producen por fallas en el estilo de vida, es decir, por lo que nosotros hacemos. Somos nosotros los responsables de lo que tenemos y padecemos. Entonces, si ustedes son terapeutas, tienen que hacer conciencia con el consultante. Si no se hace este nivel, si no se tiene ese nivel de conciencia, a lo mejor voy a tener el mismo resultado que con los fármacos. Voy a poder quitar el dolor en el momento, pero luego va a volver. Y posteriormente se va a hacer crónico y la persona va a tener que aprender a vivir con dolor. ¿Bien? Entonces, en la base de esta pirámide tenemos el estilo de vida. El estilo de vida con los dos aspectos más importantes del ser humano o de la producción de enfermedades, que son lo que comemos y lo que pensamos. Entonces, vamos a ver en el aspecto de alimentación, un modelo de alimentación que hemos creado nosotros y a partir de ese modelo de alimentación, también vamos a ver aspectos de la dietoterapia, que es una terapia propia basada en alimentos, pero lo dejamos aquí en el estilo de vida porque simplemente voy a tener que asumir diferentes alimentos que me van a dar
o me van a eliminar el dolor y tengo que eliminar alimentos que me producen o que me están manteniendo el mismo dolor. Entonces, también se toma en cuenta el ejercicio físico, el descanso apropiado, el control de las emociones, los tiempos de ocio y, por supuesto, la espiritualidad, la relación que tengo con los demás, la relación conmigo misma, la relación con el Ser Supremo. En el segundo peldaño están las macrofunciones, que bueno, son desajustes orgánicos específicos que puede tener una persona. No siempre la persona que tiene dolor tiene el mismo desajuste orgánico. Entonces tenemos que revisar cuál es el desajuste orgánico que tiene la persona para poder tratarlo. Las macrofunciones son 5. Las macrofunciones son las grandes funciones que tiene nuestro cuerpo y eso se determina a nivel orgánico. Por lo tanto, si hay un desajuste en alguna de las macrofunciones, lo más probable es que haya alguna patología. Entonces tenemos que son la asimilación, la eliminación, los estímulos, la respuesta y la circulación. Y por último, en la cúspide de la pirámide, tenemos las terapias de alto impacto. Las terapias de alto impacto que nosotros hemos creado para poder tratar con el dolor, realmente son de tan alto impacto que pudieran ser en muchos casos mejor que la medicina convencional, es decir, que la farmacopea clásica. Estas son la dietoterapia de alto impacto, el masaje de reestructuración bioinformática y la terapia de los hologramas. Colocamos como otras terapias porque a lo mejor existen terapias que no la manejamos nosotros o que no la hemos creado nosotros, pero que las aceptamos como también terapias de alto impacto. Bien, entonces, con respecto a la alimentación biocompatible, espero que se me hayan guardado los cambios porque veo que esta diapositiva no está editada. Entonces, bueno, en la alimentación biocompatible voy a hacer un súper breve resumen para que simplemente bajar la información. La característica principal es que tratamos de comer según nuestros genes. Entonces, cuando hablamos nosotros de nuestros genes, estamos hablando de nuestra propia biología. Estamos hablando de ese aspecto trofológico del ser humano que comprende la dentadura, la postura al caminar, la forma de tomar el alimento, el sistema digestivo en general. Y encontramos que según los grupos trofológicos de alimentación que George Cuvier descubrió, él pudo determinar qué es lo que comían ciertos dinosaurios sin que nunca, obviamente, haya conocido alguno. Entonces lo pudo determinar por estos aspectos fisiológicos, biológicos de cada uno de esos animales. Y entonces, luego, posteriormente, fueron clasificando a los mamíferos en 4 grupos trofológicos también. Nosotros estamos en el grupo de los frugívoros. Los frugívoros que comen, o que comemos, o que deberíamos de comer. Frutas, verduras, hortalizas de diferentes tipos, algunas raíces, germinados, semillas oleaginosas y agua. Entonces aquí ya tendría que empezar a pensar la persona que tiene dolor. ¿Yo como eso o como alimentos que son fuera de ese lugar, de esos aspectos? Mientras más alejados estemos de nuestra propia naturaleza, entonces más dolor vamos a tener. Eh, por eso muchas veces mis alumnos me dicen, maestra, pero ¿cómo hago? Es que yo le digo, pero no me quiere y le ruego para que coma así, pero no quiere. No, no, no. Les digo, aquí cada quien es responsable de su salud. Aquí nadie tiene que obligarse a comer de cierta o determinada manera. Cada quien va a decidir qué proceso de vida va a tener. Cada quien va a llegar el momento en el que decir, sabes que ya basta del dolor, yo no quiero sufrir más de esto y le pongo punto final a esta situación.
Y por lo tanto, voy a empezar a comer como tengo que hacerlo. Entonces, nosotros utilizamos varias herramientas también que son de altísima potencia. Por ejemplo, utilizamos el ayuno. El ayuno es quizás, podría decirse que hasta una terapia de alto impacto. Entonces, ¿por qué es una terapia de alto impacto? Porque el ayuno, cuando es prolongado, ayuda a aumentar las, algunas enzimas, como la CYR3 y la CYR4, por ejemplo, que son reparadoras de los tejidos. Entonces, logramos reparar los tejidos con el ayuno. Y las monodietas logran desinflamar con alta potencia. Existen alimentos que ayudan a desinflamar con altísima potencia. Por lo tanto, me van a ayudar también a disminuir el dolor. Conocemos entonces, tenemos también alimentos estrellas, que son los alimentos que son indicados para bajar el dolor, y alimentos que pueden ser desencadenantes del mismo. Entonces, en cuanto al ayuno, nosotros solemos iniciar entre 1 y 3 días. ¿Sí? Y luego, si hay posibilidad, ir entrenando a la persona para que haga ayunos más prolongados, más largos. Mientras más largo sea el ayuno, más es la reparación que la persona va a tener. Y el ayuno que recomendamos para esto es el ayuno hídrico. Existen otros ayunos que también son buenos, pero que son más tardados. Pero si lo quieren rápido, pues es el hídrico. En cuanto a las monodietas, las más útiles para desinflamar son la de piña, la de mango, las de uva, manzana, la de papaya, lechosa en Venezuela, la de zanahoria, naranja. Estas se suelen utilizar un día o 2 a la semana. Y normalmente se utilizan después del ayuno, es decir, se rompe el ayuno con una monodieta. Entonces eso hace que la monodieta todavía sea más eficaz. Entonces tenemos también los alimentos estrellas para el dolor. El más estrella de todo para el dolor son los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, que incluyen los peces de agua fría, como la sardina, el atún, la caballa, el arenque, el salmón, la trucha, y también algunas semillas, como la linaza, por ejemplo, la chía, la nuez, pero también se encuentran en las hojas verdes, sobre todo en la verdolaga. La verdolaga es la que más tiene este ácido graso omega 3. En Venezuela, la verdolaga es monte, no se consume, no se come, pues. Nosotros recomendamos ampliamente utilizarla. Se puede utilizar cruda, se puede utilizar cocida, como si fuera una espinaca, por ejemplo. Entonces sí se puede utilizar. También el aceite de cánola también tiene aceite de omega 3, pero obviamente que no sea mezclado, que no sea refinado. ¿Sí? Otros alimentos que son estrellas contra el dolor. Tenemos el jengibre, el clavo de olor, la cúrcuma, plantas aromáticas como la manzanilla, el romero, el tomillo, la zanahoria, el ajo, el apio, y las frutas que les acabo de mencionar, pero también el limón, el repollo, la papa, la cebolla, el chile. Bueno, cada uno va a hacer un efecto a lo mejor en diferentes lugares, que ustedes sí tendrían que tener el conocimiento, y también algunos se consumen y otros no. Por ejemplo, el chile, utilizamos el efecto de la capsaicina a nivel tópico, ¿no? Externo, y logramos también disminuir bastante el dolor. Ya saben que si hay alguna pregunta, pueden levantar la manita, les doy la palabra, o bien pueden hacer la pregunta a través del chat y yo lo veo y ya les doy la palabra o les contesto. Entonces, el jengibre, el ingrediente activo del jengibre para que pueda disminuir el dolor es el gengirol.
Normalmente lo tomamos con la limonada alcalinizante. Ah, gracias, Anel. Normalmente lo utilizamos nosotros como con la limonada alcalinizante y con tomar 3 a 5 gramos por dosis, es decir, una cucharadita pequeñita, se repite 2 a 4 veces al día, es suficiente. El jengibre, por ejemplo, es específico para dolores, pero dolores del tracto respiratorio. Entonces, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? La linaza, por los linanos que contienen, la cúrcuma por la curcumina. De hecho, la curcumina es tan potente, es súper potente que es similar a diferentes drogas antiinflamatorias. Entonces, pero no tiene consecuencias dañinas. La cúrcuma es esta, ¿sí? Porque, ¿cómo le dicen aquí en México? Azafrán. Sí, le dicen azafrán, pero esto no se llama azafrán, se llama cúrcuma. Las cerezas, que han sido ampliamente estudiadas, al igual que las frambuesas y los frutos rojos, y han encontrado que es 10 veces más eficaz que la misma aspirina para aliviar la inflamación. Entonces, ahorita tenemos temporada de cerezas. Yo estoy come y come cereza. Entonces, los que tengan posibilidad de comer cereza, adelante. El chile, como les dije, por la capsaicina, pues se usa a nivel tópico. El apio también es un potente antiinflamatorio, tiene más de 20 compuestos antiinflamatorios. Lo usamos como jugoterapia, tanto para dolores de cualquier tipo, incluso como inflamaciones, cistitis, entre otros. Las verduras de hojas verdes, el ayuno es recomendable en diabéticos. No, 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 no es solamente recomendable, es buenísimo. Solamente que tiene que estar bien controlado por un médico que sepa, ¿no? Un médico conocedor, porque los diabéticos digamos, se descompensan, ¿no? Más fácilmente. Pero un diabético que haga ayuno va a mantener su nivel de glucosa a la perfección. Es más, prueben ustedes, no coman durante todo el día, se les va a bajar la glucosa, ¿no? Lógico. Entonces, el diabético se va a ver muy beneficiado con el ayuno, por supuesto que sí. Eh, bien, entonces, em, bueno, las verduras porque son muy alcalinas. Y entonces hay que controlar también el pH en el organismo. Este es otro tema también, pero bueno, nada más les dejo que las verduras, mientras más verdes, mejor todavía porque son más alcalinas. Los peces de agua fría, sí, los peces de agua fría ya, dice que si puedo ayudarlos a aprender ayunos, en este caso, sí, nosotros tenemos un diplomado que se llama Coach en Dietoterapia de Alto Impacto. Sí, son 10 módulos que vemos y uno de los módulos que nos llevamos hasta dos módulos prácticamente con ese es el ayuno, porque el ayuno hay que saber hacerlo, el ayuno hay que saberlo, irse preparando, ¿no? Entonces sí, sí, como no, sí se puede hacer. Em, para el año que viene, ya para este año no, pero para el año que viene vamos a abrir un grupo y por supuesto que los estaremos invitando. En la diapositiva anterior estaban la cereza, el chile y el apio. Bien, entonces los peces de agua fría ya saben por el omega 3 que contiene. Ayuda también directamente sobre el sistema inmunológico mediante la supresión de 40 a 55% de liberación de citoquinas. O sea, acuérdense lo que hacen las citoquinas, ¿no? Las citoquinas están relacionadas directamente con el sistema inmunológico. ¿Sí? Y ellas ayudan a mantener el dolor y a generar un dolor crónico. Son las que ayudan a generar el dolor crónico. Entonces, si disminuimos en un 55% los niveles de citoquina, entonces va a ayudar a evitar la destrucción de las articulaciones, por ejemplo, que son las que se dañan muy rápidamente producto de la misma inflamación. Los arándanos son tremendo desinflamatorio, inclusive nosotros lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay infecciones también, infecciones urinarias muy buenas.
La frambuesa, fresas y todas las berries, todas las bayas, también tienen el mismo efecto de la cereza. Las nueces y la chía por el ácido graso omega 3. Pero también existen alimentos que pueden aumentar el dolor, ¿sí? Que yo digo, bueno, aquí hay sustancias que le llaman alimentos, pero que no son alimentos. Y por ejemplo, el alcohol. El alcohol aumenta el dolor. No es un alimento, es una sustancia, ¿sí? También el glutamato monosódico, los perros calientes, el queso, la salchicha, ya saben, la carne, el cerdo específicamente, pero las carnes rojas también, los chocolates, los refrescos de cola. Es decir, hay dos componentes que son los principales. Las carnes y los carbohidratos, divididos en dos los carbohidratos, que son los farináceos, harinas o almidones, y los azúcares directamente. Entonces, el azúcar, mientras más azúcar, más dolor. ¿Okay? Mientras más azúcar, más dolor. Lo malo es que muchas personas que son adictas al azúcar lo utilizan como una compensación. Entonces, ahí entra la parte fisiológica, pero también la parte emocional, que está ligada a que por qué me sigo saboteando mi vida comiendo cosas que yo sé que me están generando problemas de salud. Entonces, esta es una lista muy somera de lo que realmente es el problema. Prácticamente todo lo que no es biocompatible nos va a generar dolor. Y que aquí donde ven que algo biocompatible no hay nada. Entonces, eso sí es lo que genera el dolor. El cacao no genera dolor, pero el chocolate sí. Por ejemplo, está asociado con migrañas, con la producción de migrañas. Bien, entonces, el segundo aspecto del estilo de vida es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy interesante porque libera dopamina y serotonina que generan un efecto analgésico en el cuerpo. De hecho, generan la sensación de felicidad, de bienestar. Y también liberan endorfinas y dinorfinas que regulan la percepción del dolor. Es decir, las personas que hacen ejercicio, aunque tengan dolor, lo perciben menos. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo le voy a mandar a hacer ejercicio a una persona que tiene mucho dolor, que tiene una lumbalgia, que tiene, no sé, una ciatalgia, que tiene una gonartrosis, que tiene inflamación de la rodilla, que tiene, o sea, ¿cómo le mando a hacer ejercicio? Sí, sí se puede, solamente que a lo mejor hay que irlo acostumbrando. A lo mejor una persona sedentaria de toda la vida y que le cuesta mucho hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio más fisiológico que yo recomiendo es la caminata, porque nosotros somos trotadores recolectores, es decir, estamos diseñados para caminar rápido. Y cuando decimos que estamos diseñados para caminar rápido, como género, como especie, es que deberíamos de hacer, no es que sería bueno hacer, sino que nosotros necesitamos el ejercicio. O sea, es obligatorio el ejercicio para el ser humano. Porque si no hacemos ejercicio, entonces nos vamos a empezar a aumentar los niveles de inflamación y obviamente de dolor, y eso va a traer un circuito que va a hacer generación más de dolor, menos hago ejercicio porque tengo más dolor, menos ejercicio, y es un círculo vicioso que no es tan bueno. Entonces, recomendamos que la persona vaya a su ritmo, que si tiene que ser 10 minutos el primer día, hagan 10 minutos. Claro, obviamente, si tiene dolor en la rodilla, no va a poder caminar, pero se hace una terapia de alto impacto, se le quita el dolor y empezamos entonces el tratamiento como tiene que ser, que es el tratamiento de fondo. Bien, entonces, eh, debemos de utilizar zapato deportivo, cómodo, no ir conversando con la vecina, sino me voy a disponer a hacer ejercicio. ¿Ok? Voy a tener un tiempo y si puedo tener un diario de anotaciones de lo que estoy haciendo diariamente, entonces voy a poder determinar mi progreso. Y si hay progreso, siempre y cuando soy consciente de él. Bueno, el tercer aspecto es el manejo de las emociones.
Bueno, este es todo un tema también, porque nosotros dictamos un curso que se llama Desarrollo del Potencial Interno y hablamos del manejo del estrés, pero a profundidad. Entonces, aquí nada más le voy a dejar un pequeño regalito que es el decálogo del manejo del estrés y obviamente tenemos que tratar específicamente las emociones que son desencadenantes, el miedo, la culpa y la tristeza. Nosotros tratamos las diferentes emociones negativas con su opuesto, ¿sí? Con la contraparte. Entonces, por ejemplo, el miedo lo combate la confianza, la culpa lo combate la verdad, la tristeza lo combate la felicidad. Entonces, hemos diseñado todo un tratamiento en cuanto al manejo de emociones desencadenadas. Pero cuando hablamos del estrés, entonces, esto es lo más corto que les puedo dar, porque quiero darles toda la información. Hacemos un decálogo del manejo del estrés. Uno, espera siempre lo mejor de la vida, siempre lo mejor del día. Cuando ores en la noche vas a decir gracias, Padre, porque tenía un día maravilloso y sé que mañana va a ser mejor día todavía. Entonces, yo tengo que esperar lo mejor de la vida porque lo que yo espero es lo que la vida me da. Si yo, si yo digo mañana, ay, quién sabe si voy a encontrar trabajo y busco trabajo y no sé, lo más probable es que no consigas trabajo. Entonces, cuando esperamos lo mejor de la vida, entonces aprendemos a disfrutar de ella, aprendemos a ver, a tener una visión constructiva y esto también disminuye el dolor. Dos, cultiva el buen humor. Nosotros, así, la recomendación rápida para los consultantes, haz reír a 3 personas al día. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Lo primero que hace la persona es que se ríe. Ah, ¿cómo voy a hacer? Bueno, y luego me vas a contar porque lo quiero anotado. Entonces, cuando llegan a la siguiente consulta, ya llegan hasta contando chistes ya y con un buen humor, cosa que normalmente no se ve en la persona que tiene dolor. Tercero, duerme lo suficiente. ¿Sí? Y bien, si tienes que hacer una inversión buena, hazla en un buen colchón. Vale la pena. No te pongas límites en lo que es tu descanso, porque eso es lo que te recupera, eso es lo que te repara y pues te vas a sentir mejor, obviamente. Cuatro, evita las sobrecargas. La forma de evitar las sobrecargas es organizando tu tiempo, teniendo una agenda, llevando una buena libreta, no sé, ahorita hay tantas herramientas para poder tener o evitar las sobrecargas. No aceptar más compromisos del que yo debo de tener o del que puedo tener. Cinco, asume las circunstancias difíciles como un reto. Si asumimos las circunstancias difíciles como un reto, entonces no vamos a ver lo malo de lo que estamos viviendo, sino el poder superarlo. Y cuando lo superemos, entonces vamos a hacer una, digamos, un espejo para los demás. Vamos a hacer una bendición para otras personas. 6, haz ejercicio físico. Ya saben por qué, liberación de neurotransmisores, entre otros. Evita alimentación estresante. Si toda alimentación estresante va a aumentar también el dolor y va a aumentar los niveles de estrés. Y son los mismos que mencioné hace rato. 8, conmuta tus respuestas negativas. Entonces, ¿qué significa conmutar las respuestas negativas? Es cambiarlas por positivas. A lo mejor me chocaba que me hablara fulano y siempre le gritaba o, ay, no soporto que me hable porque o mis hijos o mi esposa o mi esposo o mi jefe, qué sé yo. Mis estudiantes, mis subordinados, entre otros. Si cambio la respuesta negativa por respuestas positivas, entonces voy a tener más control de mí. Voy a poder tener más control emocional, más inteligencia emocional. Aquí lo pegué, pero la 9 es autoobsérvate. Es decir, me tengo que mirar cuáles son mis fortalezas y debilidades a diario. ¿Qué hice bueno hoy?
Ay, no, mira, hoy llegué temprano a todos los lugares. Entonces, eso lo voy a capitalizar. Voy a hacerlo todos los días porque me siento bien llegando temprano. Ah, no, ¿qué hice malo? No, pues es que procrastiné. Me puse a hacer todas otras cosas que no tenía que hacer y lo que tenía que hacer no lo hice. Entonces, oye, ya sé que soy consciente de eso y voy a tratar de modificarlo. A lo mejor no lo hago a la primera, pero yo ya soy consciente. Cuando nos observamos, somos conscientes de lo que somos realmente, de cómo estamos reaccionando con el mundo, cómo estamos interactuando con nuestro entorno. Y por último, décimo, aprender a sosegar, aprender a relajarte, aprender a tomarte un tiempo para ti, porque la mayor parte de las personas, si les pregunto, ¿tienes algún tiempo para ti? Realmente no me pueden responder, ni 10 minutos de tiempo tengo para mí. Entonces, tenemos que tener un tiempo para solos, para nosotros, de tranquilidad, de no hacer nada, tiempo de ocio, porque el tiempo de ocio es un tiempo creativo. Cuando nos sosegamos, cuando nos tranquilizamos, es cuando vienen las ideas brillantes para nuestra vida. Entonces, este es el decálogo del manejo del estrés. Ustedes asimismo, si incluso lo pueden hacer, lo pueden escribir en un papelito y se lo pueden entregar a sus consultantes. Claro, explicándole, ¿no? Cada cosa. Y como último punto del estilo de vida es el desarrollo de la espiritualidad y la eliminación de memorias ancestrales. ¿Cómo puedo acercarme más a mi fuente divina? Pues obviamente con la oración. Orar es hablar con Dios, con el Padre, como si fuera un amigo, contarle nuestras penas, no solamente pedir, sino contarle mis situaciones, mis flaquezas, mis miedos, mis dificultades y ponerlos en sus manos. Ahí lo dejamos, ¿no? Pero también darle gracias y el agradecer por las cosas me permite ser consciente de todo lo que tengo. Eh, la meditación. La meditación es la contraparte de la oración. La meditación, en vez de hablar con Dios como un amigo, aquí voy a percibir a Dios de alguna manera. ¿Que sea hacer la primera vez que lo hago? No, claro que no. Hay que hacerlo muchas veces. ¿Y cuál es lo principal que tiene que hacer para meditar bien? No es ponerse los audios que ponen como meditación, que es una persona hable y hable y hable, y haz esto y piensa en esto y agarra aquello. No, no, eso no es meditar. Meditar es hacer silencio mental. Eso es meditar. Cuando hago silencio mental, entonces me abro mi supraconsciente y permito que lo que Dios me tiene que decir, me lo diga y lo puedo percibir, lo puedo sentir. Entonces, pero cuando hago meditación no espero recibir nada, no espero servir nada, simplemente espero poner mi mente en blanco, cero. Eso es lo que voy a hacer. Claro, toda meditación tiene que tener un propósito. Señor, ahorita voy a meditar por, no sé, el problema específico de tal país. Voy a meditar por mi salud, a meditar por, no sé, por mis estudios, por mi situación económica, lo que sea. Entonces meditamos, ponemos un propósito y luego hacemos la meditación. Otro aspecto de la espiritualidad es el servicio desinteresado, las actividades altruistas, el poder ayudar a los demás, el ser voluntariado en algo, el poder, es que solamente con, con hacer un platito de comida más y regalarlo a una persona, qué gran satisfacción se siente en el corazón. Es más, hace mejor al ser humano el dar que el recibir. Entonces, el servicio desinteresado permite olvidarte de ti, salirte de tu problema. ¿Cuántas personas existen que están, no, es que yo esto y se compadecen y yo aquello y me duele aquí y estoy allá y ay, que fulana me hizo esto y que el otro no me miró y que el otro me dijo? A ver, espérame, estás muy arraigado en tu entorno.
tienes que salirte de eso y darte cuenta que más allá de ti, hay muchas personas que tienen muchas situaciones mucho más difíciles que las tuyas. Si tú te enfocas en ayudar a una pequeña parte, no tienes que cambiar todo el universo, pero haz tu parte. Si tú haces tu parte, entonces te aseguro que aunque vayas con una lumbalgia, vas a disminuir el dolor. Te vas a llegar y se te va a olvidar. Se te va a olvidar el dolor, se te va a olvidar el problema que tienes, porque estás haciendo algo que te va a ayudar realmente a ti. Y otro de los aspectos de la espiritualidad es el desarrollo del amor. El amor es pues es uno de los mandamientos, es la emoción más fuerte que puede existir. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma. Le faltó la tercera parte. Amarás, te amarás a ti. Te amarás a ti. A veces amamos todo lo demás, fuera de lo demás, pero no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso debería ser una ley también. Amarse a uno mismo, el desarrollo del amor, del quererse, del conocerse, del sentirse bien con uno mismo. Y por último, la búsqueda de la misión en la vida. ¿Sí? Las personas que se enfocan en buscar qué fue lo que vinieron a hacer en este mundo, entonces dejan de centrarse en el dolor. Se olvidan del dolor. Es más, es tanto así que la persona que se centra en buscar su misión en la vida no puede morir. No puede morir porque está en la búsqueda de esa misión. Y si está cumpliendo con su misión, no puede morir hasta que cumple con su misión. Entonces, es así de importante es empezar a buscar esa misión que tenemos en nuestra vida. Y la otra parte de borrar las memorias, ya empezamos. ¿Se acuerdan que hay dos memorias, no? Memorias fisiológicas, psicológicas y memorias que son espirituales. Entonces, estas memorias son de tipo espiritual porque no están en el cuerpo, no están en la mente. Entonces, hay varias terapias, pero yo aquí traigo nada más dos. Una terapia que es la terapia regresiva o la hipnosis, que logra también, pues, acceder a los recuerdos ancestrales y liberar cualquier carga emocional asociada a ellos. Solamente con acceder a esos recuerdos se libera esa emoción. Y también me gustan muchísimo las constelaciones familiares, porque esta terapia se basa en la idea de que los conflictos, los problemas actuales tienen que ver con eventos traumáticos de mi árbol familiar, de toda mi estructura familiar. Entonces, se hace a través de la representación simbólica de los miembros de la familia y la exploración de dinámicas de diferentes tipos donde se buscan identificar y sanar heridas ancestrales. Entonces, parece ser que cuando se identifica la memoria de esas dolencias de mis ancestros, se libera esa memoria. Y al liberarse la memoria, entonces disminuyo mi dolor y la percepción del dolor actual. Y la cúspide de la pirámide están las terapias de alto impacto. Entonces tenemos la terapia de los hologramas, que muchos de ustedes ya son terapistas de holograma. Es la terapia de mayor impacto sobre el dolor. Estimula poderosamente la mejoría de la mayor parte de los problemas de salud. Tiene un efecto inmediato, ¿sí? Inmediato, total. Entonces es una maravilla porque puedo quitar hasta el dolor más severo, de hecho, hasta dolor que no puede quitar la farmacopea clásica. Lo puedo quitar con la terapia de los hologramas. Y otra terapia de alto impacto es el masaje de reestructuración bioinformática. El masaje de reestructuración bioinformática es muy diferente del masaje clásico. Aquí no se cansa el terapeuta.
aquí se mejora también el terapeuta. Como cosa rara, se mejora también el terapeuta. Entonces, este masaje es la respuesta que nosotros esperábamos para poder borrar las memorias corporales. ¿Por qué? Porque esas memorias de todo lo que hemos vivido, de nuestras emociones, de nuestras enfermedades, de caídas, de todo lo que nosotros padecemos, se van alojando en nuestros tejidos. Y eso obviamente va empezando a generar dolor, ¿sí? Un aumento del dolor local, pero también va a generar una disminución de la flexibilidad, va a aumentar los problemas musculoesqueléticos, va a aumentar el estrés. Entonces, estas memorias necesitan ser borradas, necesitan ser eliminadas para que eh, rejuvenezcamos. Así de sencillo. Es como un reseteo, ¿sí? Em, pues digamos que cuando nosotros tenemos memorias estancadas, entonces es cuando vamos a empezar a sentirnos más viejos, ¿sí? Con estos signos de senilidad. Nos vamos a encorvar, vamos a disminuir la memoria, vamos a ver menos, vamos a no tener flexibilidad y vamos a generar problemas también de columna, de desgastes articulares, pues entre otras. Es por esta razón que podemos decir que esta terapia es maravillosa porque es útil no solamente en los enfermos, sino que es útil también en las personas sanas, porque la persona que no tiene una enfermedad como tal, eh, también tiene memorias alojadas en su cuerpo. Entonces, estas memorias que están alojadas en el cuerpo necesitan ser reseteadas, necesitan ser liberadas. Y de esa manera podemos contribuir al desarrollo del potencial de salud de todas las personas. Esta es la única terapia que conozco que sirve, que se puede hacer aún cuando la persona no tiene ninguna enfermedad. Entonces, aún así es terapéutica. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con diferentes técnicas, como técnicas de presión, técnicas de elongación, técnicas de palmoteo. Tenemos técnicas para borrar el dolor de manera inmediata. Vamos a poner el ejemplo. La niñita estaba jugando con el niñito y la niñita se cayó y se golpeó la cabeza. Tuvo un chichón. De inmediato sale el chichón, ¿verdad? Bueno, si ustedes aplican la terapia o la técnica para borrar la memoria en el momento en el que a la niña le pasa eso, entonces en ese mismo momento no se va a poner rojo, se va a retractar, es decir, ya no va a estar el chichón y la niña va a tener a quitarse el dolor de inmediato. Así de impactante. Yo tuve recuerdo haberme caído hace muchos años, pero eso fue en Ciudad de México y me caí porque había una banqueta que estaba más elevada. Bueno, yo me caigo, pero del otro lado había una punta de la banqueta y me golpeé en el muslo. No, durísimo, o sea, sí fue aparatosa la caída. Entonces, lo primero que hice fue que me hice la técnica de borraje de memoria y cuando fui a mi casa, dije, me voy a revisar porque yo de nada, tengo mi piel muy blanca y seguro que voy a tener un moretonzote. Bueno, me quedé sorprendida porque cuando me bajé el pantalón no tenía ningún moretón en donde me había hecho el borraje. Pero en la otra pierna, que yo ni me acordaba que me había golpeado ahí, tenía un moretonzote enorme. Entonces, así funciona el masaje de reestructuración bioinformática, reestructurando esa comunicación, ¿ok? Porque el tejido conectivo guarda información y esa información de manera circular se empieza a ir comunicando entre la médula espinal y la médula espinal se esparce a todo el organismo y con el tiempo entonces pueden generar enfermedades
como artritis, fibromialgias, enfermedades dolorosas como lumbalgias, entre otras. Entonces, ¿por qué? Porque hay una circularidad de la información. La información de memorias disfuncionales se va comunicando a través de todo el cuerpo. Por eso me empezó a doler acá, pero luego ya después me duele aquí, y después me duele acá y después me duele en otro lado. Es por eso precisamente. Entonces, nosotros con el masaje de la estructuración bioinformática logramos borrar esa memoria. ¿Y qué creen? Yo sé que muchos de ustedes ya hicieron el curso en algún momento de su vida, pero nosotros ya hemos actualizado bastante el curso. Entonces, ya hay muchas, digamos, maniobras que ya no estamos haciendo porque es una terapia en constante evolución, sino que ahora lo hemos facilitado todavía más y estamos pues haciendo, ¿no? Esta terapia de una manera más protocolar, ¿no? Más protocolar, vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, hasta aquí creo que me pasé de la hora, una disculpa, de verdad. Quise dar lo más rápido posible, pero sí había bastante información. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces, si no tiene Elsa, a, a ver si hay aquí. Todo entendible, muy bien. Elsa, ¿iba a hacer un comentario? No, todo está. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, espero que esta información les haya sido muy valiosa, les haya sido de agrado. Nosotros tenemos, para este año, todavía tenemos 2 cursos en puerta. Muchas gracias, Juan Luis. Tenemos 2 cursos en puerta. Tenemos un curso de masaje bioinformático que vamos a iniciar el 22 de septiembre. Lo vamos a hacer online, pero de manera intensiva. Es decir, lo vamos a hacer viernes, sábado y domingo. De tal manera que ustedes en esos días ya aprendan a aplicar la terapia. ¿Se aprende online con nosotros? Sí, sí se aprende, porque nosotros inclusive les enviamos video de cada maniobra para que ustedes en su casa puedan revisarlo cada vez que ustedes quieran. Y obviamente ya estamos en vivo, solamente hacemos descansos para comer y así. Gracias, Iris. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Yo quisiera, de verdad,